Buenas noches, en este video vamos a realizar este circuito de del libro de Fundamentos de Circuitos de la SAICO en MATLAB. El objetivo de ello es observar la respuesta transitoria de este circuito. Acá observamos la solución. Debemos llegar a que el voltaje es igual a esto y esta corriente en la resistencia de 10 ohmios es igual a esta función. Eso es lo que queremos observar en este circuito. Bueno, para ello nos ubicamos en el command Windows de MATLAB, escribimos ssc raya piso new raya piso elect. Bueno, nos abre un demo con una librería personalizada donde encontramos todos los elementos para poder construir un circuito. Bueno, abrimos un nuevo archivo de Decimulin y realizamos la figura de este circuito. Bueno, entonces vemos que hay una resistencia, otra resistencia, un condensador. El switch que vamos a sacar es este switch que ya viene configurado bueno, ya viene configurado acá con esto para poderlo abrir y cerrarlo. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos dos fuentes de voltaje. Entonces sacamos mi fuente de voltaje y unimos los elementos. Bueno, lo que me interesa es medir el voltaje en el capacitor con esta polaridad y la corriente acá. Entonces voy a colocar el amperímetro y el voltímetro en esas posiciones. Listo, entonces el amperímetro, el sensor de corriente. Para medir corriente tenemos que abrir el circuito y colocarlo ahí, ¿cierto? Listo, para el sensor de voltaje colocamos en paralelo, colocamos el voltaje en esos terminales, ¿cierto? Listo, ya tengo armado mi circuito. Ahora empiezo a configurar los valores. Entonces, la primera resistencia es de 10 ohmios. $20 ohmios. El condensador es de 1/4 de faradio. Vale. Ahora, esta fuente es una fuente que siempre va a estar encendida, 10 voltios. Entonces le vamos a colocar una constante. Entonces acá colocamos una constante. Y va a valer 10 voltios. Esta fuente, por el contrario, es 30 multiplicado por la función escalón unitario, o sea que para los valores menores que 0 va a valer 0
y en el tiempo cero esta fuente se va a encender, va a cambiar a 30 voltios. Esto es lo que nos dice, esta función vale esto. Entonces esa función la configuro con un step en MATLAB. Busco la función step. Listo. El step time es cuando ocurre el cambio. Entonces, ¿en qué tiempo va a cambiar? En el tiempo cero. ¿Cuál es el valor inicial? 0 y el valor final serían 30. Ahí ya he configurado mi fuente. Listo. Para configurar el switch, vamos a mirar que este switch, le damos doble clic acá. Bueno, si le damos clic en las ayudas, nos dice que que si la señal externa PS es más grande que el umbral, entonces el switch está cerrado. De otra cosa, el switch está abierto. Entonces, por ejemplo, el umbral acá es 0. Entonces, por ejemplo, si colocamos una señal que tenga un valor 1, significa que vamos a, a cerrar el switch. Y si está en 0, por ejemplo, es menor o igual al umbral, entonces diríamos que el switch está abierto. Entonces, en conclusión, 1, el switch estaría cerrado. 0, el switch se abre. Entonces voy a colocar, bueno, este switch conmuta en el tiempo 0, entonces ese es el valor. Este switch para el tiempo menor que 0 está cerrado, o sea que si está cerrado el valor inicial debe ser 1, y en el tiempo 0 se abre ese switch, entonces el valor final va a ser 0. Listo, ya tengo configurado las fuentes, el switch. Entonces ahora vamos a observar con la función scope cómo se comporta el voltaje y la corriente. Acá, scope. Bueno, listo. Lo que debemos observar son estas funciones. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, para el voltaje nos estamos dando nos estamos mirando que el tau es de 5 tercios. O sea, 5 tercios, 1.66 segundos. Consideramos que el circuito se ha estabilizado en 5 taos. O sea, si esto lo multiplicamos por 5 en 8.33 segundos, podemos observar de que el circuito se ha estabilizado. Para poder observar los circuitos, o sea, para poder observar la respuesta transiente, debo elegir un tiempo de simulación que me permita observar esto. Entonces, acá en 10 segundos puedo observar perfectamente cómo se ocurre este proceso de transición. Bueno, vamos a... bueno, me faltaría configurar el voltaje inicial del capacitor. Acá el voltaje inicial del capacitor lo hemos calculado y el voltaje inicial es 10 voltios. Ese voltaje inicial se lo voy a configurar acá en el capacitor, acá donde dice variables. Entonces voltaje del capacitor, le voy a colocar 10. Listo.
Ahora sí voy a simular mi circuito y observar las curvas de voltaje y de corriente. Bueno, ahí me faltó algo que tengo que lo expliqué en el video pasado, que era colocar la función de solver. Esta función, esta. Sin ella, sin esa función me arroja error el circuito. Listo, ahora sí procedo a simular. Bueno, acá observamos la gráfica de voltaje. Observamos que empieza desde 10 voltios, se estabiliza en 20. Vamos a mirar si cuál sería el voltaje final. El voltaje final 20, ¿sí? Ahora la corriente inicial debe empezar en menos 1 amperio y se debe estabilizar en 1 amperio. Vamos a observar si realmente eso está ocurriendo. Bueno, está empezando desde 2 amperios. Bueno, ¿cuál es la...? Bueno, sí, la corriente, bueno, para el tiempo menor que 0 es menos 1 amperio. Lo que se observa acá es que en el tiempo igual a 0 conmuta a 1 más 1 por Euler a la 0. Entonces en tiempo 0 cambiaría de menos 1 a 2 amperios y se estabilizaría en 1 amperio. Bueno, que es esa curva la que estamos observando. Debe haber un cambio brusco desde menos 1 a 2 y y se termina estabilizando en 1 amperio. Bueno, vamos a observar estas gráficas como tal. Se pueden exportar al command Windows de MATLAB. Las podemos exportar acá, command Windows. Voy a limpiar acá, pero para ello debemos configurar el scope. Le damos doble clic acá en login, le vamos a dar que vamos a guardar esos datos. Esto es la corriente en la resistencia. Lo vamos a guardar como un vector. Listo. El voltaje en el capacitor, hacemos lo mismo. Está en el capacitor y lo guardamos como un vector. Ahora si simulamos, me aparecieron las variables corriente en la resistencia y voltaje en el capacitor. Listo, voy a comparar si las fórmulas analíticas acá que obtuvimos, estas dos fórmulas, se correlacionan con esas curvas. Entonces lo que voy a hacer es graficar esas funciones en MATLAB. Entonces hacemos un script. Borramos todas las variables y borramos la pantalla. Bueno, lo primero es declarar mi vector tiempo. Vamos a simular tiempo inicial 0, tiempo final 10. Vamos a darle como un intervalo, un salto de 0.1 segundos. Entonces el voltaje en el capacitor
acá en el capacitor esto analítico, bueno, el que está escrito en este libro, como le acá analítico, es igual a esta fórmula. $20 menos 10 por Euler de menos 0.6 T. Eso es el voltaje en el capacitor. La corriente en la resistencia analítica para un tiempo mayor que 0 sería igual a esta fórmula: 1 más Euler bueno, acá no voy a borrar las variables, porque si no borraría estas variables que obtuve de la simulación en Simulink. Grafico lo que es el voltaje en el capacitor. Y la corriente en la resistencia. Bueno, vamos a guardar esto. Vamos a guardarlo como vamos a guardarlo así. Bueno, esta sería la gráfica de la corriente en la resistencia, y este sería el voltaje en el capacitor. Ahora vamos a congelar pantalla en ambos casos y vamos a graficar las variables que hemos obtenido de la simulación en Simulink. Entonces el voltaje del capacitor lo íbamos llamado BC. Eso lo vamos a graficar de rojo. Ahora, ese archivo BC me contiene dos cosas. La primera columna me obtiene los valores de tiempo, y la segunda columna me obtiene los valores de voltaje. Entonces la primera columna es el tiempo, que se debería grafíqueme todos los datos de la columna 1. Esto es en mayúscula. Y acá todos los datos listo. Lo mismo hago para la corriente.
Bueno, lo que estamos observando, si la simulación está bien y los cálculos están bien, es que las dos respuestas se me deben sobreponer. Lo que acá lo observo es que se me están sobreponiendo. La simulación de Simulink la grafiqué con rojo y la analítica con azul. Si yo acá bueno, le doy un acercamiento, estoy viendo que se me están sobreponiendo totalmente. Lo que pasa, bueno, lo que pasa es que para la simulación de Simulink, bueno, nada más tomé 52 datos, mientras que acá 101. Si tomara exactamente los mismos datos, las dos simulaciones se me deberían sobreponer punto por punto, exactamente. Acá lo mismo, en el voltaje en el capacitor. Las dos eh, las dos funciones se sobreponen totalmente, lo que indica de que la simulación me quedó la simulación y la parte analítica me están dando el mismo resultado. Lo único que me queda es a la hora de presentar esto es, por ejemplo, a la hora de presentar un informe sería editarlas para agregarle la descripción. Puedo agregar un título a esta gráfica, eh, voltaje en el capacitor, y le puedo agregar que el X label le sería voltaje, perdón. El X label sería el tiempo, y el Y label sí sería mi escala de voltaje, y le puedo agregar una rejilla. Lo mismo para la otra gráfica. Esta es corriente. Listo. Bueno, de esta manera ya tengo unos datos más presentables y los puedo guardar en un trabajo, ¿cierto? A la hora de presentarlos. Bueno, también puedo agregarle una leyenda, que la gráfica roja es la gráfica azul, la primera gráfica es la respuesta analítica o la respuesta por cálculos. Y esto es la respuesta de Simulink. ¿Sí? Entonces, en azul, cálculos, en rojo, Simulink. Listo. Bueno, hagamos lo mismo acá con la de corriente. Listo, hemos terminado. Muchas gracias.